Ok, bueno, pues buenas tardes a todos. Es un gusto compartir con ustedes el día de hoy la sesión correspondiente al mes de mayo. Y bueno, me voy a permitir presentar a la primera de nuestros ponentes. El día de hoy vamos a tener dos sesiones. Su currículum es muy extenso, solamente voy a ser muy breve, a pesar de que es muy joven, tiene muchísima experiencia en las ciencias morfológicas. Estamos hablando de la doctora Guillermina Muñoz Ríos. Ella es médico cirujano y partero, egresada de la Facultad de Medicina de la Universidad de Guadalajara. También cuenta con una maestría en ciencias con orientación en morfología por la Facultad de Medicina de la Universidad Autónoma de Nuevo León. Actualmente es estudiante del doctorado y además ella es profesora del Departamento de Morfología del Centro Universitario de Ciencias de la Salud de la Universidad de Guadalajara. Es autora de múltiples materiales, muchas obras dedicadas a la enseñanza, concursos, en diversos congresos también. Todo esto en las ciencias morfológicas en pregrado y cabe destacar que además de ser integrante de la Sociedad Mexicana de Anatomía, la doctora Guillermina es nuestra vocal en el estado de Jalisco. Le damos la más cordial bienvenida, doctora. Muchísimas gracias por la oportunidad y bueno, le cedemos los micrófonos. El tiempo es suyo. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Muchas gracias, doctor. Bueno, agradezco la presentación, doctor. Un gustazo estar aquí compartiendo con ustedes un poquito de lo que, pues de lo que se ha hecho, un tema que a mí la verdad me gusta y me apasiona mucho. Es un verdadero honor para mí compartir con ustedes una parte del trabajo que me ha acompañado durante muchos años. Se le dedicó mucho tiempo de estudio, observación y muchísima reflexión. Esta investigación la desarrollé, es un tema que desarrollé durante mi tesis de maestría. Y se centró propiamente en los vasos umbilicales preeclánticos, estas estructuras que si bien suelen estudiarse desde una perspectiva clínica y patológica, pues presentan características únicas y verdaderamente sorprendentes que, bueno, si los observamos con otros ojos, pues podemos encontrarle una gran utilidad. Lo que yo encontré en esta investigación, este trabajo y que quiero mostrarles un poco de ello hoy, es que estos mismos vasos umbilicales que han estado ligados al sufrimiento materno-fetal, pues podrían tener pues un nuevo valor y una nueva aplicación, ¿de acuerdo? En cuanto al contexto de la ingeniería de tejidos, específicamente como un posible sustituto vascular. Mi intención en esta plática no es solamente compartir resultados de un trabajo de investigación que se realizó durante la maestría, sino también abrir pues, una mesa de diálogo, una conversación sobre cómo podemos mirar algo que conocemos con un enfoque como muy preciso, poderle dar otra utilidad o verlo desde otra perspectiva y pues de esta manera pues poder crear, tender puentes entre disciplinas que al unirse pues pueda dar origen a soluciones innovadoras que pues quizás las tenemos enfrente de nuestros ojos, pero no las vemos por alguna razón. Y bueno, para que nosotros podamos poder aplicar las ciencias morfológicas al área clínica, pues hay que darle un sentido, ¿no? Y para que nuestra investigación tenga un sentido, pues nosotros tenemos que ver cuáles son las problemáticas que atañen a nuestra sociedad, en el entorno en el que nos estamos desarrollando, crecemos, nos desenvolvemos. Y bueno, pues para ello, pues es bien sabido que en México, pues la enfermedad cardíaca es una de las principales causas de enfermedades que afectan a la población en general. Y esta engloba desde desórdenes propios del corazón y en sí de los vasos sanguíneos, de la cual, pues la más común es la cardiopatía coronaria. La cardiopatía coronaria es esta afección propiamente de los vasos coronarios, que son aquellos que se encargan de irrigar a los vasos sanguíneos. Entonces, a los vasos sanguíneos, perdón, al corazón, son los que llevan la sangre propiamente al corazón. Entonces, ¿qué es lo que puede afectar o cuál es el origen de esta cardiopatía coronaria? Pues bueno, pues puede ser desde el aumento de la presión arterial, hiperglicemia, hiperlipidemia, tabaquismo, alcoholismo, sedentarismo, o sea, cosas que ya sabemos que nos afectan. En el 2012 aproximadamente se reportaron 17.5 millones de muertes en todo el mundo, de las cuales el 31% pues destacaba la enfermedad coronaria y de estas 7.4 millones de muertes fueron debidas a enfermedad coronaria.
Entonces, una de las soluciones o una de las causas, mejor dicho, para de esta enfermedad coronaria, pues es lo que ocurre con estos vasos coronarios, las arterias coronarias, es que por alguna razón estos llegan a disminuir su calibre, se estenosan o se obliteran. Pues al disminuir su calibre, pues el flujo sanguíneo que pasa a través de estos, pues disminuye. Por ende, esto pues impide que le llegue el adecuado riego sanguíneo al tejido cardíaco. Y por ende, pues las células del miocardio pues comienzan a sufrir. Para ello, pues la solución a ello es algo que pues, a lo mejor tenemos muy claro, o sea, muy presente, pero a lo mejor no tenemos muy claro en qué consiste, que es la cirugía de revascularización miocárdica, o mejor conocida como el bypass coronario. ¿En qué consiste eso? Pues consiste en colocar un vaso sanguíneo, un injerto autólogo, o sea, propio de nuestro cuerpo, que encontramos en otra parte de nuestro cuerpo, colocarlo en el corazón para poder restablecer el flujo sanguíneo. Pero para que nosotros podamos elegir un injerto, pues tenemos que tener en cuenta la similitud que tiene que tener el vaso sanguíneo que vamos a sustituir con el que va a servir de injerto vascular. ¿De acuerdo? En este caso, pues el injerto que vamos a utilizar, la similitud que tenga con la arteria coronaria. ¿Para qué? Pues para que de esta manera nosotros podamos garantizar una durabilidad, permeabilidad y por ende la función. Al decir permeabilidad me refiero que el vaso mantenga, el vaso sanguíneo tiene forma de un tubito, pues que este permanezca abierto todo el tiempo o la mayor cantidad de tiempo posible para permitir el paso del flujo sanguíneo. Hoy en día ya se tienen varios vasos sanguíneos estudiados y que ya son utilizados para este tipo de cirugías. Por ejemplo, por su ubicación, la arteria torácica interna es la que es de las favoritas para utilizarse en este procedimiento quirúrgico, ya que se encuentra cerca del corazón, entonces pues simplemente no requiere otra intervención o otra cirugía, aunque es en el mismo tiempo quirúrgico. Pero al tratarse de un vaso arterial, pues las complicaciones que trae, pues, y aparte es un vaso importante para la irrigación de los tejidos de la pared torácica, pues sí tiene unas complicaciones un poquito mayores. Otros vasos que se tienen en cuenta son, por ejemplo, la arteria radial, la gastroepilíptica derecha, la esplénica o la epigastria inferior, también son vasos que se pueden utilizar. Sin embargo, la que mayormente se usa es la vena safena mayor. Esta vena safena mayor nosotros la encontramos localizada en la extremidad inferior, en los pies, en la pierna. Este es un vaso sanguíneo superficial que encontramos en planos superficiales, sin embargo, para poder obtenerla, aunque sea superficial, para poder obtenerla requerimos hacer otra cirugía en el mismo tiempo quirúrgico. A esto le llamamos safenectomía. Entonces retiramos la safena y se coloca propiamente en el corazón para conectarnos el corazón con la aorta, que es el vaso que nos le provee la irrigación al corazón. Pero bueno, dado o sea, este procedimiento extra que se tiene que utilizar, que hay que realizar durante este procedimiento, pues bueno, se han dado la tarea a los estudiosos de este tema de revisar, dada la poca disponibilidad o también la falta de compatibilidad en algunos injertos, pues se han dado la tarea de ver otras opciones terapéuticas para esto. Para ello, pues se han utilizado, por ejemplo, vasos sintéticos, por ejemplo, de politetrafluoretileno. Sin embargo, al ser un tejido, un material sintético extraño, pues los resultados que se han dado no han sido satisfactorios. Es por ello que desde 1973 un grupo de estudio comenzó a estudiar a la vena umbilical sana. Esto para el trasplante o sustituir a venas periféricas, perdón, arterias periféricas. Entonces, los vasos umbilicales nosotros los vamos a encontrar propiamente contenidos en el cordón umbilical. Recordemos que el cordón umbilical es esa estructura que se encarga de conectar al feto con la madre durante el embarazo, durante todo el periodo que dure la gestación de este producto. Entonces, los cordones umbilicales pues son estructuras que se forman durante el desarrollo embriológico fetal y son de fácil obtención. Muchos de estos pues son considerados productos de desecho porque
no se les da mucha utilidad a ellos. Estos están compuestos por dos arterias y una vena que se encuentran rodeadas por la gelatina de Wharton y a su vez también se encuentran rodeadas por el apneas. Entonces, estos pues tienen una alta disponibilidad. Y bueno, pues lo que nosotros buscamos es que nuestros vasos sanguíneos que van a sustituir a la coronaria, pues es que se parezcan a ella. Entonces, la coronaria al estar en contacto con el corazón, pues es una arteria que tiene que tener una pared muy resistente. Entonces, ¿por qué? Pues porque tiene que soportar la presión con la que se maneja la aorta. Y bueno, entonces, pues ¿por qué preeclampsia? Pues bueno, la preeclampsia es un trastorno hipertensivo que afecta a las mujeres embarazadas. Para poder diagnosticar a una paciente embarazada con preeclampsia, pues bueno, este es un trastorno que se da a partir de la semana número 20 de gestación, con cifras de presión tensionales por encima de 140-90, aparición de proteínas en la orina, así como aparición de edema, es decir, que se encuentra acumulado líquido en los tejidos, en las extremidades inferiores sobre todo, así como síntomas de vasoespasmo. Entonces, estos trastornos hipertensivos, pues desafortunadamente, pues afectan más de lo que pensamos a las mujeres, sobre todo en Latinoamérica. Entonces, pues el vaso sanguíneo se tiene que adaptar, pues para poder funcionar de la mejor manera, pero esto no quiere decir que consigo no traiga otras consecuencias para la madre o para el producto. Pero bueno, entonces, dado esta necesidad, pues y dado lo que ya les mencioné, se han dado a la tarea de estudiar pues a los vasos umbilicales sanos para pues poderlos utilizar como injertos vasculares en otros sitios, no solamente en el corazón. Por ejemplo, en este estudio, este grupo lo utilizó para que funcionara como un injerto femoropopítico. Entonces, ellos lo que hicieron fue injertar un vaso sintético de politetrafluoretileno, una vena umbilical sana y una vena safena para sustituir pues esta unión femoropoplitea. Ellos observaron que después de 5 años, la vena safena era quien tenía una mayor permeabilidad, es decir, tenía un calibre o su luz permanecía mayormente abierta en el 73% de los casos, seguida de la vena umbilical y pues vemos que por debajo del 50% el injerto sintético. Siendo de esta manera pues la vena safena pues la que conserva una mayor utilidad y permeabilidad. Sin embargo, pues no solamente, o sea, hay que ver qué es lo que necesitamos para poder mantener esos vasos abiertos. ¿Y qué es lo que requerimos? Pues estudiar la estructura de la pared. Por eso, en este otro estudio, se dieron a la tarea de analizar además el colágeno, la elastina y el músculo liso, que son elementos que componen la pared propia del vaso sanguíneo, donde ellos observaron que la vena umbilical sana de pacientes a término muestra características similares a los vasos de pequeño calibre. Entonces, esto pues nos da un indicio de que este vaso sanguíneo sí puede funcionar como un injerto vascular. Por otro lado, pues no solamente basta con ver la estructura, con ver sus componentes, sino también tenemos que observar y analizar las propiedades mecánicas o biomecánicas, es decir, ver la resistencia de la pared, porque como ya se los mencioné, pues la aorta, o sea, en este caso, pues queremos que el vaso sanguíneo esté cercano a la aorta, es lo que requerimos. Entonces, ellos hicieron pruebas, este grupo hizo pruebas biomecánicas, donde observaron que la vena safena tenía una mayor rigidez en su pared comparado con la vena umbilical sana. Por ello, pues ellos concluyeron que la rigidez de la pared del sustituto vascular a utilizar se debe considerar ya que en este sitio la coronaria pues maneja altas presiones y su pared pues está diseñada para soportar la presión de la aorta.
Por ello, pues el colágeno es muy importante, la distribución y organización del músculo también es muy importante para poder tener esta característica, ¿de acuerdo? Y con esto nosotros pudiéramos garantizar una mayor efectividad del sustituto vascular. Y bueno, pues por esto nosotros nos dimos cuenta que pues la falta de injertos vasculares que sean óptimos para este tipo de cirugía o o esta aplicación, así como la poca disponibilidad de algunos de estos sustitutos, pues nos hemos dado la tarea de analizar y tomar en cuenta los vasos umbilicales, ya que como los mencionaba, pues muchos de estos son eliminados, son considerados productos de desecho y pues son de fácil obtención. Entonces, si podemos nosotros analizarlos y comprobar que estos pueden ser un ejemplo, un sustituto claro de la coronaria, pues esto nos ahorraría una segunda cirugía en ese mismo tiempo quirúrgico para el paciente y nos ahorra desde costos y es más beneficioso para el paciente. Por ende, pues la preeclampsia, pues sabemos que es un trastorno que afecta a las pacientes más de lo que pensamos, más de lo que podemos creer. Y bueno, esto puede favorecer que estos vasos tengan una remodelación en su pared para soportar las presiones altas. Y esto los convierta en un sustituto adecuado para sustituir a la arteria coronaria, ya que pues las características que estos pudieran tener en su pared, pues pudieran volverlos una mejor opción terapéutica para ello y pues utilizarlos como injertos vasculares en el bypass coronario. Por ello, nosotros pensamos que los vasos umbilicales preeclámpticos presentan pues características morfológicas en su pared que les va a permitir ser utilizados como injertos vasculares coronarios. Para ello, pues nosotros evaluamos las características de estos vasos umbilicales de pacientes con preeclampsia para su posible uso o aplicabilidad como injerto coronario. Para ello nosotros pues recolectamos las muestras del cordón umbilical para analizar arterias y venas umbilicales, la vena safena mayor, así como la arteria coronaria descendente anterior, que es la que pues más se suele ocluir con mayor frecuencia. Entonces, pues estos vasos sanguíneos se almacenaron, se sometieron a la técnica histológica, así como se les realizaron algunas tinciones como hematoxilina y eosina, orceína, tricrómico de Masón y algunos inmunomarcajes, entre ellos de los más relevantes, pues fue el colágeno de tipo. ¿Qué les hicimos a estos vasos? Pues primero comparamos los vasos umbilicales sanos con los preeclámpticos entre sí. ¿Y qué hicimos? Pues primeramente un análisis descriptivo, ¿para qué? Pues para poder nosotros evaluar su túnica íntima y de esta pues evaluar la integridad del endotelio, el tejido subendotelial, así como la lámina elástica interna. De la túnica media que evaluamos, pues los elementos que la componen, las fibras musculares, tanto su organización como su estructura, las fibras elásticas y el colágeno, un elemento de suma relevancia para estos vasos. También nosotros analizamos la pared. De la pared nosotros medimos el grosor tanto de la túnica íntima, de la túnica media, así como del total del grosor de la pared. Y pues realizamos los inmunomarcajes que ya mencionaba. Esto se hizo en todos los vasos umbilicales. ¿Qué fue lo que encontramos? Pues bueno, en las arterias umbilicales de nuestro estudio, en las sanas, en un corte transversal, como lo podemos observar en esta imagen, que se trata de una tinción de tricrómico de Masón, pudimos observar que está compuesta por una túnica íntima, que sería esto de aquí, sería todo esto, sería la túnica íntima, revestida por un endotelio, ¿de acuerdo? Ambos campos son de arterias umbilicales sanas en esto. ¿De acuerdo? Del lado izquierdo. Entonces podemos observar que de color azul pues se tiñe el colágeno, que podemos observar que pues sí es muy evidente en la pared de ambos vasos sanguíneos, tanto los controles sanos como de las pacientes con preeclampsia, ¿de acuerdo? De esto pues seguidamente podemos observar a la túnica media, que sería esta de acá, y vemos claramente este arreglo que
es muy evidente las dos capas, una circular interna. Podemos observar cómo las fibras musculares lisas se organizan en una circular interna y en una longitudinal externa, que es lo que vemos acá. Si observamos el caso de la preeclampsia, podemos observar, pues aquí muy evidente, la túnica íntima, el colágeno, pero si se fijan, aquí podemos observar un cambio en la organización de las fibras. Podemos observar que estas no respetan en todos los sitios esta organización de circular interna y longitudinal externa. Podemos ver que hay sitios donde las fibras se ven oblicuas, o sea, podemos concluir que se ven orientadas al azar. Aquí con mayor aumento podemos observar que las fibras nos forman hasta fascículos, o sea, podemos ver que hay un cambio adaptativo, hay una reorganización de las fibras musculares que nos forman la pared de las arterias umbilicales de pacientes con preeclampsia. Y si se fijan, pues podemos observar que este arreglo no es continuo. Este arreglo, si se fijan, es focalizado, solamente lo observamos en ciertas zonas. También en el caso de las venas, pues podemos observar que la túnica íntima, tanto en los controles, es sumamente delgada, un tejido subendotelial muy escaso que podemos observar. Si se fijan aquí con mayor aumento es muy escaso. Sin embargo, si observamos la de la paciente con preeclampsia, la podemos ver un poquito más engrosada, como lo observamos en la imagen de la derecha. Vamos a ver que la túnica íntima es un poquito más delgada, mientras que la de la paciente con preeclampsia es un poquito más gruesa. Y vamos a observar que en la túnica media, las fibras musculares se encuentran orientadas también en diferentes direcciones. Si se fijan del lado izquierdo en el control, pues sí podemos ver muy delimitada su organización de forma laminar, ¿de acuerdo? Y nos forma de manera circunferencial, a diferencia de las pacientes con preeclampsia, que podemos ver que en unos sitios se ve, por ejemplo, aquí donde les señalo, se ve un poco oblicua. Podemos observar que nos forman algunos fascículos y se ven desorientados, no se ven todos en el mismo sentido como lo observamos en las pacientes, en las venas control. En cuanto a la elastina, pues podemos observar que en general se ve pues presente en toda la pared. Podemos observar que tanto en el control como en la preeclampsia, la lámina elástica interna se observa laminada, o sea, se observa dividida en diferentes láminas. Y es lo que nos va a delimitar, pues, o nos va a formar el límite de la túnica íntima de la túnica media. Lo mismo observamos en las venas, tanto controles como con preeclampsia. Sin embargo, pues podemos ver que aquí no hay una diferencia significativa notable, ¿de acuerdo? En cuanto al colágeno, el colágeno cuando lo cuantificamos, esta es una inmunohistoquímica de colágeno 1 donde podemos observar el colágeno presente en toda la pared, tanto en las arterias como en las venas, ¿de acuerdo? Pero podemos observar que hay, si se fijan, está mayormente marcado en la arteria con preeclampsia, a diferencia del control. ¿De acuerdo? Entonces, aquí con esta técnica podemos observar de color café la positividad del anticuerpo en toda la pared, en la túnica íntima de la arteria umbilical, comparada con el control positivo con respecto a la arteria. Y en cuanto a las venas, en la parte de abajo, pues podemos observar que es como muy uniforme el patrón, ¿de acuerdo? O sea, se observa en toda la pared. Sin embargo, no se observan cambios significativos al momento de realizar la cuantificación. En cuanto a las arterias, pues sí, al momento de realizar la cuantificación, sí se observaron cambios significativos en la arteria. Pudimos observar mayor cantidad de colágeno 1 comparado con el control. Entonces, estos cambios nos dicen a nosotros que, pues que nos indican que la preeclampsia sí induce cambios estructurales en la pared de los vasos umbilicales. Pero bueno, ahora que buscamos nosotros, pues que se parezcan al vaso que nosotros queremos sustituir. Para ello, pues nosotros ahora tenemos que comparar este vaso tanto con el gold standard, que en este caso sería
nuestra vena safena con el vaso que queremos sustituir, que sería la arteria coronaria. En este sentido se hicieron las mismas mediciones, tanto morfológicas, o sea, observacionales como métricas, en el cual nosotros podemos observar, déjenme que me cambie la diapositiva. Pudimos observar cambios, más que cambios, bueno, o sea, pudimos observar que los vasos preeclámpticos sí presentan similitud con la arteria coronaria. En el caso de la arteria, se analizó la arteria coronaria también con tricrómico de Masón. Podemos observar sus tres capas. Aquí vemos la túnica íntima, que aquí tenemos la lámina elástica interna, la túnica media, podemos observarla aquí, y esta sería la adventicia. En el caso de la coronaria, aquí vemos la safena, esta sería la túnica íntima, la túnica media, y esta sería la adventicia. Entonces podemos ver que es muy evidente la presencia del colágeno en ambos vasos sanguíneos, ¿de acuerdo? Eso creo que es muy evidente. Podemos observar que la túnica media de la arteria coronaria es más gruesa y está compuesta principalmente por fibras musculares lisas, las cuales podemos observar teñidas de color rojo del citoplasma por el tricómico de Masón, y de azul pues podemos ver evidente el colágeno, ¿de acuerdo? Al final de esta capa pues se observa una lámina elástica seguida de la adventicia, que está formada por un tejido conjuntivo laxo y, pues bueno, las características que ya sabemos. En el caso de la vena safena, pues podemos observar que la túnica íntima es muy delgada, la túnica media es un poquito más gruesa, podemos observar una menor cantidad de fibras musculares comparada con el colágeno. Podemos ver que este es muy evidente y nos forma láminas, ¿sale? Está compuesta principalmente por este tipo de colágeno. Y pues bueno, comparándolo ya con los vasos umbilicales, pues podemos observar que en el caso de los pacientes, de las pacientes con preeclampsia, pues también el colágeno mostró características muy similares y cantidades muy similares de pacientes con preeclampsia comparadas con la arteria coronaria, así como con la safena. ¿De acuerdo? En el caso de la elastina, aquí en la tinción con orceína, pues fue evidente también la presencia de las láminas elásticas interna y externa. En el caso de la coronaria, podemos observar aquí con las puntas de flecha amarilla, la lámina elástica interna, y con la negra de este lado podemos observar la externa. Vamos a ver también que, o sea, no hubo un cambio significativo en cantidades en la expresión de la elastina, pero sí, como los mencionaba, en el colágeno, sobre todo el colágeno de tipo 1. Podemos observar, si se fijan, o sea, con el inmunomarcaje, en toda la pared podemos ver la señal del colágeno de tipo 1, tanto en el tejido subendotelial así como en la capa muscular. Si observamos esto en la vena safena, pues podemos ver que básicamente en toda la pared del vaso nos da señal. Pero bueno, si observamos al centro a los vasos con preeclampsia, pues podemos ver que la cantidad pues, del colágeno pues, sería similar en cuanto a la señal. Al momento que realizamos las cuantificaciones, pues sí, vimos que la cantidad de colágeno era muy similar, ¿sale? Y bueno, comparando nuestros resultados con los ya expresados en la literatura, pues nosotros observamos que la luz de nuestro vaso pues era similar en los tres, en el caso de las arterias. Y el grosor de la pared lo vimos aumentado, el de la túnica íntima disminuido, así como el de la media, pero en el total de la pared lo vimos aumentado. La elastina disminuyó, y a diferencia de otros estudios, pues ellos no estudiaban como tal el colágeno, no lo cuantificaban como nosotros. Vimos nosotros pues desorganización o adaptación de las fibras musculares en la túnica media, y pues bueno, la lámina elástica interna pues la vimos duplicada o laminada en algunas partes en el caso de las arterias umbilicales preeclámpticas, comparada con otros estudios que vemos que pues estos elementos no los analizaron. En el caso de las venas umbilicales, que han sido un poquito más estudiadas en comparación con las arterias, pues aquí pudimos ver que el grosor de la pared disminuyó. El colágeno pues lo vimos presente y en una cantidad pues probablemente suficiente en la pared de los vasos preeclámpticos umbilicales. La elastina pues también está disminuida,
En el caso de las fibras musculares, pues en comparación con otras literaturas, pues los vimos orientadas en diferentes direcciones y la lámina elástica interna no fue evidente en todos los cortes que analizamos. Por ello, pues nosotros, comparando con otras literaturas, pues podemos observar que los vasos umbilicales de paciente con preeclampsia, pues sí presentan cambios estructurales en su pared, que estos pueden ser el resultado de una respuesta adaptativa a los cambios de presión, ¿sale? Porque esto, o sea, la preeclampsia puede aparecer en cualquier momento del embarazo. Así bien puede aparecer desde la semana 12 hasta la semana 20, 30, o sea, en cualquier momento del embarazo puede aparecer la preeclampsia. Y bueno, el colágeno, pues es un elemento de suma importancia, las fibras de colágeno, ya que son los que como tal no le van a conferir esa resistencia a la pared de los vasos sanguíneos que nosotros requerimos. Entonces, este lo pudimos observar en toda la pared de los vasos umbilicales en una cantidad pues probablemente suficiente, lo que pues coincide con lo que ya está descrito en la literatura. Sin embargo, pues es interesante, sería interesante analizar pues una gama más amplia de colágenos para ver pues tanto la organización y la estructura de estos, ya que algunos autores han manifestado que ultraestructuralmente hablando, o sea, ya analizando con microscopía electrónica, pues sería interesante observar cómo es que se encuentran organizadas estas fibras de colágeno para que le pudiesen conferir mayor resistencia al vaso sanguíneo, ya que esto es importante a tener en cuenta. Entonces, pues en este estudio, pues nosotros observamos pues cambios de presión durante el embarazo, que estos pues son inducidos propiamente por el cambio de presión en los vasos umbilicales por la preeclampsia propia. Estos pues asemejan su estructura con el de la arteria coronaria descendente anterior. Además, que estos vasos sugiere que tienen una pared resistente, lo cual nos puede ayudar a mejorar esta respuesta adaptativa de los cambios de presión que sufriría este cambio, pues al momento de ser, de conectarnos el corazón con la aorta, pues probablemente este vaso ya tenga esas características que requiere tener un vaso, un sustituto coronario para poder aguantar la presión y de esta manera poder garantizar una mayor permeabilidad a largo plazo. ¿Qué perspectivas y aplicaciones le podemos dar a esto? Bueno, para que nosotros podamos elegir bien un injerto vascular, pues tenemos que realizar pruebas biomecánicas. ¿Para qué? O sea, estos vasos umbilicales, pues vamos hasta ahí. Pero ¿qué más podemos hacer con ellos o cómo lo puedo llevar a aplicar a la ingeniería de tejidos? Pues bueno, estos vasos hay que realizarles pruebas de resistencia y de elasticidad. ¿Para qué? Pues para ver si estos van a tener la suficiente resistencia para poder soportar la presión que maneja la arteria aorta. También estos pueden fungir como andamios. ¿Qué podemos hacer? Pues podemos aplicar en ellos técnicas de descelularización para poderlos utilizar como un andamio y posteriormente reepitelizarlos para poderlos utilizar como un injerto en algún otro sitio. Podemos analizar pues una gama más amplia de colágenos, como ya se los había mencionado, para que estos, ver la organización y el desarrollo de estos para poder analizar y relacionarlos con la resistencia. Y bien, pues también podemos probarlos en un modelo animal para poder analizar los cambios adaptativos pues a corto y a largo y a mediano plazo, si pudiese ser posible. Y bueno, pues en resumen, los vasos umbilicales preeclámpticos, lejos de ser únicamente una manifestación patológica, pues estos pueden convertirse en una oportunidad biomédica en el área de la biomedicina. Si es que nosotros somos capaces pues de mirar más allá del contexto clínico y tradicional y unir pues dos áreas, la clínica con la ingeniería de tejidos y quizás podamos transformar pues darle otro sentido a esta enfermedad, a este sufrimiento que tiene la madre durante el embarazo y pues aplicar o sea, utilizar a nuestro favor y sacarle mayores posibilidades y más positivo, una aplicación más positiva a esta patología. Y bueno, por mi parte sería todo. Muchísimas gracias por su atención y por el espacio.
Muchas gracias, maestra Guillermina. Le agradecemos su presentación, muy, muy interesante. Y por favor, le solicitamos a todos los presentes que si tienen algún comentario, alguna pregunta al respecto, nos lo hagan saber si levantan la mano para que vayamos dando los turnos, porfis. Uy, no sé si están muy temerosos, pero bueno, en lo que se deciden, yo le voy a preguntar un par de cosas. Claro. La primera de ellas, cuando usted se refiere a un modelo animal, ¿sería un animal en experimentación o en realidad un modelo animal en el cual se está repitiendo un problema de preeclampsia durante la gestación? Más bien ahí yo aplicaría no tanto no para analizar la preeclampsia, sino para utilizarlo, o saber su permeabilidad del vaso sanguíneo, del vaso preeclámpico a largo plazo, por ejemplo, en un conejo o en un animalito un poquito más grande para ver los cambios adaptativos que pudiera sufrir este vaso sanguíneo cuando se injerta en otro sitio. No tanto para ver los cambios de la preeclampsia en un modelo animal, sino más bien ver los cambios adaptativos del vaso sanguíneo en otro sitio. Ok. Oiga, y tengo otra pregunta también ahí que me surge por curiosidad malsana. ¿Qué posibilidad existe de que al momento que se haga ese trasplante del vaso preeclámsico a otro lugar, considerando que en esa zona hay un gran desarrollo y una riqueza de células troncales, se pudiera contaminar con células troncales el lugar en donde es implantado el vaso sanguíneo y en consecuencia de esto pudiera aparecer a lo mejor un tumor oncológico, un tumor de tipo embrionario? ¿O cómo Mm, garantizarían ustedes que no habría contaminación de células troncales mesodérmicas? Digo, porque en lo que le denominan la gelatina de Wharton, que es realmente un tejido conectivo mucoide, existe una gran cantidad de células troncales ahí, que de hecho son las que luego se utilizan para intentar derivar algunos elementos mesodérmicos, ¿no? Entonces, ¿qué posibilidad hay o qué tratamiento darían para evitar contaminación con estas células mesodérmicas? Bueno, pues una de las opciones para ello, como ya lo mencionaba, es realizar, o sea, utilizar el vaso sanguíneo como un andamio, es decir, someterlo a una técnica de desvalorización para después revitalizarlo y injertarlo. Esa sería una opción. Digo, Ok. hasta ahorita no he visto un estudio donde ya lo hayan intentado, pero es para allá para donde intentamos ir. O bien, no tenía en mente ahorita esa posibilidad que usted me comenta. Sí tendríamos como que disecar lo mejor posible el vaso sanguíneo para liberarlo lo más que se pueda de la gelatina de Wharton en el supuesto de que se decida injertar el vaso tal cual como lo obtenemos de la gelatina y, o sea, del cordón umbilical y insertarlo en otro sitio, ¿no? Este, digo, eso sí sería cuestión, pues, es parte de la perspectiva y de la Sí, sí, sí. opción a analizar en un modelo animal antes de tratarlo en seres humanos. Digo, en este caso, pues ya han injertado las venas umbilicales y no han reportado, al menos en los estudios que leí, no han reportado esta situación. ¿Las han En el injertado en corazón, perdón? No, se injertaron en miembro inferior, por encima de la Ok, rodilla, el injerto femoropopliteo, si recuerdan el primer estudio que les mencioné. a nivel de muslo. No, así es. Y ahí no reportaron esta complicación. Digo, no se descarta, creo que sí es válido tener en cuenta y que sea como parte de los riesgos a asumir en algún momento, ¿no? O sea, no descartarlo como tal. Ok, perfecto, perfecto. Pues muchas gracias. Mire, en lo que yo comentaba, el maestro Eduardo Agustín ya tiene una pregunta. Adelante, por favor, Sote. Está tu micrófono cerrado, amigo. Hola Guille, un gusto verte. Hola, Primero, amigo. tengo la duda, ¿por qué en vasos, o sea, por qué utilizar vasos con preeclampsia y no vasos normales, vasos umbilicales normales? Y ahorita, Perdón, continúa. ¿por qué utilizar vasos con preeclampsia y no vasos umbilicales normales? Me llama la atención porque me gustó mucho tu trabajo y lo que hiciste con tinciones especiales y con marcadores,
pero y más me interesó por cómo salieron los resultados. ¿A qué voy? A que todavía no está bien determinada la etiología de la preeclampsia. Entonces hay muchas cosas, muchas variables ahí en los vasos umbilicales y en los vasos placentarios asociados a la preeclampsia, desde la hipoxia, la lesión endotelial, la misma lesión endotelial activa a los fibroblastos para que se conviertan en miofibroblastos, el desequilibrio de las metaloproteinasas de la matriz, la disminución de sus inhibidores, bueno, disfunción, y hay un montón de cosas que se han descrito y obviamente no han identificado bien cuál es la causa de todo eso. Entonces, ¿por qué utilizar el cordón umbilical de un paciente, de una paciente con preeclampsia, el vaso, y no normales? Porque, bueno, una de las causas por las cuales, pues estos vasos que ya son utilizados, estos injertos que ya se utilizan hoy en día, digo, son buenos, pero no son óptimos. ¿Por qué? Porque como son vasos que no están acostumbrados a recibir una alta presión, con el paso del tiempo terminan ocluidos. ¿Y en qué terminan? Pues nuevamente en un infarto. Entonces, el vaso de una paciente con preeclampsia, pues ya tiene esos cambios adaptativos. ¿Por qué? Porque en el caso de la safena, pues o sea, no está acostumbrada a una alta presión. Ya vimos que sí es rígida, pero con el paso del tiempo esta pared se va a ir engrosando y se va a terminar ocluyendo. ¿Qué es lo que ocurre con las otras venas, con las otras arterias? Con la radial, por ejemplo, la mamaria interna, ocurre esto. Son vasos que no están acostumbrados a altas presiones, por ende, al momento de que tú los conectas el corazón con la aorta, estas presiones altas inician cambios estructurales en la pared que son cambios adaptativos. Entonces la pared se engrosa, el endotelio también, y terminan ocluyendo nuevamente el vaso. Si te fijas en uno de los estudios que les presenté, pues la safena presentaba una oclusión, una permeabilidad del 73% 5 años después, mientras que el vaso sintético pues ya estaba casi ocluido, estaba en el 39% y la vena umbilical en el 60 y tantos, 50 y tantos, no recuerdo exactamente el dato. Entonces, pues es lo que se piensa, que este vaso pues ya va a traer esos cambios, ya va a venir adaptado y por ende al momento de colocarlo junto a la aorta, o sea, conectarlo con la aorta, pues los cambios que quizás sufre quizás no van a ser muy significativos. Y eso pudiera garantizar una permeabilidad mayor a largo plazo. Ok, utilizas que ya está duro, fibroso para... Ok. Y permeable, que es lo que queremos. Solamente queremos un conductito que nos permite el paso de la sangre de la aorta al miocardio. Y otra pregunta del doctor Héctor Molina. Perfecto. A ver, adelante, Héctor Molina, por favor. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. Eh, perdón. Bueno, ¿ya me escuchan? Sí. Miren, esta cuestión de la fibrosis me recuerda a la fibrosis pulmonar. El proceso fibrótico pulmonar normalmente se inicia por una cuestión inflamatoria en un proceso normal, pero en un proceso idiopático, la fibrosis se da mediante una activación del receptor de la prorrenina. Claro. Es decir, que responde a un cambio de presión y el fibroblasto llega al corazón o el pulmón o el hígado y hace cambios estructurales a través de un cambio de presión sin que tenga que haber moléculas inflamatorias de la vía clásica, sino a través del proceso de renina, angiotensina. Entonces aquí como esta deformación de los vasos y del colágeno me recuerda al mismo proceso que se da en la fibrosis pulmonar idiopática, que es a través de este sistema activado por presión, es como todo el cuadro de la preeclampsia, ¿no? Ujú. Entonces, ¿ustedes han hecho estudios sobre la actividad de los fibroblastos estimulados con moléculas del sistema renina-angiotensina?
para estudiar esto? No, no, de momento no. O sea, esta es una primer fase del proyecto donde pues queríamos analizar las características y ver, pues como ya les mencionaba, o sea, parte de lo que se considera para poder nosotros elegir un injerto es la similitud con el vaso que nosotros vamos a sustituir. Entonces, en este primer tiempo hicimos pues como un análisis meramente morfológico de la estructura del vaso, pero propiamente las perspectivas es ir a medir, o sea, tanto inducir pues, por ejemplo, en este caso los fibroblastos, o bien a estudiar las metaloproteinasas que también juegan un papel muy importante en estas respuestas adaptativas. Entonces, hacer un poquito de pruebas un poquito más específicas y claro, yo considero que las más importantes serían las biomecánicas. Ok. Entonces, pues sí, yo lo pensé en esta cuestión de la biomecánica porque el fibroblasto es el que se encarga de el rearreglo de toda la matriz extracelular. Claro, claro, Ok, sí, no, gracias. perdón. Sí, o sea, es muy importante el punto que usted maneja y yo creo que en la opción que les digo, o sea, si no puede ser el vaso directamente, que lo podamos utilizar como un andamio, yo creo que en este sentido podemos hacer esta parte de los fibroblastos, o sea, estudiarlos un poquito más para ver si de alguna manera los podemos inducir para ya como tener el andamio perfecto con la resistencia perfecta para poderlo injertar. Esa es otra opción. Sería el receptor de la prorrenina el que indujera estos cambios fibróticos. Ujú, de acuerdo. Muy bien, sí. Igual lo Bueno, gracias, eso era todo. muchas gracias. ¿Algún otro comentario que quieran hacer a la maestra Guillermina? Si no tenemos más comentarios a través de Zoom, voy a solicitar en Facebook que nos hagan favor de llegar las preguntas, por favor, que tengan para la maestra Guillermina. Adelante, por favor. Hola, buenas tardes a todos. Qué gusto saludarlos. De Facebook, Iván Peñafiel Méndez manda saludos a todos desde Riobamba, Ecuador. Ángel Aguilar y Lorraine Mon también nos mandan saludar buenas tardes. Micha GH le dice muchas felicidades a nuestra ponente. Manu AC dice saludos desde México, UAD mixta presente. Y hay una pregunta en Facebook para la ponente. Gabriela Piñón pregunta, ¿qué estrategia han pensado realizar para evitar el rechazo inmunológico de los vasos? Una de las opciones es justamente esto, utilizarlos como andamios, o sea, realizar la parte de esto de celularizar el vaso para propiamente nosotros pues ya poder ver la manera de ver si es mejor revitalizarlo in vitro, por ejemplo, o sea, sería una opción, o bien con inmunosupresores sería otra opción, pero bueno, esto sabemos que nos aumenta costos y demás. Entonces, ahorita estamos como en ese punto de ver cuál sería la mejor opción y sobre todo menos costosa, pues, para el paciente. O sea, que de verdad se convierta en una solución y no en un problema más grande. Muy bien, muchas gracias. Esos son los comentarios que tenemos en Facebook. Muchísimas gracias por la ponencia. Muchas gracias. Muchas gracias. Pues simplemente tenemos aquí a nivel de los comentarios en el chat. Muchas felicidades, doctora Guille, qué interesante. Felicidades, amiga. Lo manda la doctora Diana Garnica. Tenemos a Carla Berrones comentando saludos y muchas felicidades, doctora Guille. Muy interesante la investigación. Bien, pues esos son todos los comentarios que tenemos. Nuevamente la felicitamos. Excelente trabajo, muy interesante. Nos da pauta para pensar muchas cosas en esta investigación. Muy bonito trabajo. Y le vamos a dar la palabra al doctor Germán Garrido, quien nos va a hacer la presentación de la siguiente ponencia. Muchísimas gracias, doctora, y obviamente le haremos llegar su constancia de esta plática. Gracias. Excelente trabajo. Buena tarde.
Gracias, muy buena tarde a todos y gracias por la oportunidad. De verdad, es un gusto estar aquí compartiendo con ustedes. Muchas gracias, doctora. Muy buenas tardes. Gracias, doctor. Ahora vamos a escuchar algo muy interesante que se nos hace novedoso. Es un grupo, ellos se definen así, un grupo de amigos que se dedica a la enseñanza de la ciencia usando el arte y la salud como pilares para su difusión. Ese grupo denominan así Ventana al Microcosmos. Y entonces ellos han tenido la idea de innovar a partir de cuestiones sumamente sencillas. Ahorita no les digo más, ellos lo explicarán de mucho mejor manera. Y esto ha ayudado a algunos alumnos a que se acerquen. Entonces, realmente no hay edad, no hay limitación tecnológica para poder trabajar con ellos. Ya andan por aquí, doctor Soto. Sí, aquí estamos. Sí, ya están, doctor. Perfecto. Entonces, aquí está Héctor Molina. Si son tan amables, pueden compartir y vamos arrancando con ustedes. Si son tan amables, por favor. Sí, gracias. Vamos a compartir la pantalla. Listo, ¿todos me escuchan bien? Ok, entonces, buenas noches. Yo soy Sebastián Amante y soy de Ventana Microcosmos. Aquí estoy con mis amigos. Todos estamos aquí disfrutando de esta charla, compartiendo todos estos conocimientos y agradecemos la invitación al maestro Germán. Muchas gracias y gracias a todos que nos están escuchando. Entonces, el, nuestra plática el título de la plática es de Leeuwenhoek al campo. Y empiezo esta presentación respondiendo a la pregunta, ¿qué somos? Y esta fotografía tomada por nuestro amigo refleja nuestra esencia. Y les cuento, en el evento Mexican Bioimaging Project, Workshop, perdón, dimos un taller, como siempre, donde los participantes elaboraban sus muestras y las visualizaban con nuestros microscopios instalados en sus celulares. Y eso es uno de nuestros objetivos, interactuar desde los pequeños hasta los grandes para que se involucren en esta dinámica. Aquí vieron ciliados y rotíferos del Parque Masayoshi Ojira, células epiteliales que ellos también elaboraron y también de participantes anteriores, vieron pulgas, cortes histológicos del intestino delgado, del ratón, testículo de ratón y también realizaron su muestra de su propia huella digital con Durex y hasta participaron en el concurso de la uña más mugrosa. Entonces, entre risas, asombro y el estrés de la mamá al ver a su hijo agarrar todo pensando que iba a incendiar el stand, se logró el objetivo de explicar las muestras, de dónde provenían, para qué se hacían y qué era lo que venía, lo que veían. Y solo a través de la sensibilización, el aprendizaje es inmediato. ¿Y cómo surgió Ventana al Microcosmos? A partir de la necesidad y el azar. Estas son cabras del rancho Buenavista, en Nuevo León, un rancho en medio de la nada, en el desierto, donde aúllan los coyotes en la noche, los vecinos están a kilómetros, tus roomies son viudas negras, y donde la oscuridad muestra el rostro de la Vía Láctea. Y ahí la misión era simple: criar, pastorear, cuidar y ordeñar cabras en medio del desierto. Las cabras bien cuidadas y amadas producen de 2 a 4 litros de leche diarios. Y las cabras son todo un personaje. Conspiran contra ti para tirarte y las hembras, al venir al semental, fingen estar en estro para así quedarse con el semental y hacer que las demás hembras no puedan reproducirse. Entonces, ¿cómo el pastor puede saber si su cabra está en estro o si ella finge? Y aparte, la renta del semental es costosa, como para llevarlo y que el porcentaje de embarazo sea escaso. Y de esta necesidad surge la idea de hacer un microscopio portátil, robusto,
duradero para soportar las situaciones del desierto y con el cual podemos evaluar una situación que es crítica, la cual dicta si podemos comer el siguiente día durante los próximos 50 años. Y realizar una citología vaginal caprina para determinar el estado del ciclo estral en cabras es una técnica de bajo costo que puede hacerse en el campo con portaobjetos, cotonetes, colorante, azul de metileno, cristal violeta y nuestros microscopios. Y si eres muy afortunado en el campo, tu celular. Cualquier persona la puede hacer en cualquier lugar y los beneficios implican saber qué cabra podrá embarazarse y así tomar medidas preventivas y de cuidado con ella. Y en esta fotografía, eso es lo que utilicé para hacer una citología vaginal caprina. Ahí está el microscopio, hice varios slides y ahí mismo hice la tinción enseguida que hice la citología. Y aparte, si eres muy afortunado en el campo y tienes tu celular, y aparte tienes una regla, desarrollamos un método en el cual puedes calcular el tamaño de tus muestras y así tener la mayor cantidad de información de ellas. Y en los cursos que hemos dado en las escuelas y a nuestros alumnos, calculan el tamaño del núcleo de sus células y siempre caen entre un rango entre 10 a 15 micrómetros. Eso indica que la realidad es consistente, no importa de qué alumno o de qué lugar. Y cuando ofrecimos nuestros microscopios, las metodologías y cursos de las escuelas, descubrimos que también podemos evaluar la motilidad y morfología espermática del semen de chivo, también de forma accesible y en el campo. Y estos son datos que el ranchero necesita para saber qué semental es apto para reproducirse y cuál requiere más cuidados o cuál nos vamos a comer. Y si vemos la gran imagen, no solo el pastor lo requiere. Esta prueba determinará el estado de salud de un rancho o una comunidad o un país en función de qué tanto alimento tengan disponibles. Y les presento el Microscopio 140 por. Este es el modelo más robusto, resistente. Está hecho de metal, piel y el silicato, que es una lente esférica de 2.6 a 2.8 milímetros de diámetro. Y justo este microscopio, a comparación de cualquier otro microscopio, tiene una huella de carbono menor. Cualquiera de sus componentes va a tardar siglos en degradarse, se puede acoplar a cualquier dispositivo y cumple con los requisitos de la química verde, que es el no uso de disolventes. En este caso, lo que utilizamos es resistol y se queda dentro de la piel. Y el gasto el desperdicio del metal y de la piel son milímetros y estamos mejorando para que sea nulo. Entonces, es un microscopio resistente, robusto y que aparte no gasta nada en material, en el sentido de no hay desperdicio y aparte queremos que dure toda la vida. Para eso se hizo este microscopio. Y también tenemos otro microscopio, es el tarjetoscopio 350 por. El lente varía, puede ser de entre 1 milímetro, 0.9 hasta 1.37. La función de amplificación en función del diámetro es exponencial, entonces si tenemos un lente de 0.5, 0.6 milímetros, tenemos una amplificación de 650 a 700. Y después de que lo desarrollamos y lo empezamos a promover, nos dimos cuenta que las necesidades que cubría este microscopio para los biólogos, por ejemplo, era que podían realizar muestreos in situ del lago que querían y realizar 20, 30, 100 muestras de todos los lugares posibles, grabar video y después analizarlos cuando ya estuvieron en su casa. Y esta, por ejemplo, es un alga pediastrum del Parque Masayoshi Ojira. Este parque ha sido muy especial porque ha sido tratado de diferentes formas, pensando que
las algas son un contaminante o la sobrepoblación de peces también es un contaminante. Entonces, yo a partir del 2022 empecé a evaluar la microbiota de este parque y la concentración y presencia de algas y microorganismos como ciliados y reptíferos ha ido variando enormemente, y no solamente en el tiempo, sino a través de los estratos. No es lo mismo que yo tome una muestra de la superficie, a que la tome del fondo, a que la tome lo que está pegado a la piedra, por ejemplo. Y todo lo puedo hacer en el momento y tener la evidencia para poder yo decidir cuál va a ser mi siguiente movimiento. Esta es una microscopía de un Dermanisus, el famoso coruco. La historia es que rescatamos un gorrión y ese estaba infectado pues, de este coruco y le tomamos una microscopía. Aquí la microscopía no fue hecha en campo claro, la luz no era perpendicular. Entonces lo que hicimos ahí fue modificar el ángulo de la luz para que resaltara otros detalles que no son iguales cuando pones la luz verticalmente. Y en nuestras aventuras también en Cuautitlán nos enseñaron una garrapata espinosa del oído. Ahí el microscopio está acoplado a un iPad, a una tablet, lo cual hace que la fotografía, que la imagen sea más grande. Y ahí esta muestra fue tomada justamente de bovinos que estaban infectados. Entonces, aquí ya el proceso de la muestra es más meticuloso. No fue hecho en situ la muestra, más cumple la función del microscopio de darnos una imagen de qué es lo que muestramos. Y la versatilidad de los microscopios es que puedes poner estos microscopios también en la laptop y de la laptop a un proyector. Entonces, esto es un corte histológico de Bursera. Eh, Podemos ver la cutícula en la proyección. Obviamente, la resolución de la imagen se ve afectada porque fue salida VGA, entonces eso merma la calidad de la imagen. Aún así, estamos viendo una proyección de 2 metros por 3 metros en el salón y en vivo. Y la aplicación de estos microscopios nos llevó a algo muy interesante, en donde yo fui al Metro Coyuya a vender estos microscopios cuando apenas salieron, y un chico me dijo que quería ver el número de serie de un diamante en el Metro Coyuya. No vayan, si les pasa, no vayan. Pero este quería ver el número de serie por dentro de las caras del diamante que está grabado por láser, para saber si es eh, robado o no. Y como anécdota, un diamante, la primera vez que veo un diamante y un diamante real, con muy poca luz en el ambiente, brilla de todos los colores. Ah, fue el Metro Coyuya, estaba muy oscuro, era de noche, fue impresionante lo que vi, no lo vuelvo a hacer. Y en FES Iztacala, este grupo de oftalmólogos lo que hacen es, me quitan una pestaña, bueno, quitan una pestaña de cada ojo, una de arriba, una de abajo de un ojo y después con el otro, para saber si tienes Demodex. Entonces, esta es una microscopía de un amigo que se quedó en quién sabe dónde, pero se durmió con perros. Entonces, estaba bien emocionado con el microscopio cuando lo vio, porque dije, porque él dijo, yo de seguro tengo Demodex porque llevo días durmiéndome con animales y es muy seguro que yo tenga. Entonces le quitamos la pestaña, pusimos la pestaña en una solución salina y como estaba ofreciendo el servicio de calibración del microscopio, determinamos el tamaño de la cabeza y del tamaño que hay entre pata y pata. Y eso les ayudó también a hacer un muestreo in situ, sin necesidad de irse al laboratorio, solamente arrancando una pestaña. Y la forma en cómo, este es el estanque, en donde he estado junto con mis alumnos muestreando la microbiota en diferentes estratos, en diferente temporada, y este estanque ha cambiado muchísimo.
Aquí con mi alumna Andy, estamos preparando una muestra de una tinción de hifas de hongo, por eso tenemos los cubrebocas, pero esa es la idea. En donde sea, con quien sea, podemos primero sensibilizar a nuestros alumnos a través del asombro y después poner en obra, poner en acción nuestras manos para realizar los muestreos, darles riendas sueltas si ellos quieren muestrear la planta, una hormiga, el agua, una hoja, tienen las herramientas necesarias, tienen nuestra asesoría, solamente a partir de todo ese método, las personas pueden aprender y se les queda bastante marcado ese evento. Y eh, debido a la naturaleza del microscopio, tenemos aberración geométrica, lo cual lo podemos arreglar con el zoom digital para quitar las partes que están deformadas. Y ese proceso de calibración del microscopio, puedo yo determinar a ese zoom digital el tamaño de la pantalla, a qué corresponde en micrómetros, para evitarnos estas situaciones. Así es como lo hacemos. La deformación esférica ya a los lados es notable. Aún así, los primeros, en el primer milímetro, van, ahí en la parte central de la fotografía es donde se ve nítida, no está deformada. Y yo calculo ahí es un milímetro de distancia entre la última raya que no tiene la deformación y la siguiente raya que no tiene la deformación. Eso se le quita con el zoom digital y podemos valorar nuestra muestra, evaluarla sin tener que pasar por esta aberración geométrica. Y nuestras aplicaciones es, por ejemplo, nuestro gato tuvo un, un absceso, estábamos preocupados y le hicimos una citología para saber la morfología de sus células. Afortunadamente todo salió bien. Fue una tinción de cristal violeta con yodo y pudimos evaluarlo en el momento con nuestros colorantes, con nuestros microscopios, sin necesidad de recurrir a un laboratorio. Y es una herramienta de autodiagnóstico, de prediagnóstico, que puedes usar en campo. Y las ventajas es su bajo costo, su robustez, durabilidad y la diversidad de dispositivos a los cuales puedes adaptarlo. Y aunque no tengas dispositivos, también tenemos otro, que el tarjetoscopio, que lo puedes visualizar con tu ojo. Eso sería todo hasta ahora. Les agradecemos la oportunidad y el espacio y muchas gracias por escucharnos. ¿Hay algunas preguntas? Muchísimas gracias por la presentación y bueno, abrimos la sesión de preguntas. También tenemos preguntas y comentarios en Facebook. Aquí está el doctor. Adelante, doctor Miguel Ángel. Yo sí tengo varias preguntas. La primera, a ver, ¿este microscopio la idea es venderlo? Si es así, ¿qué precio tiene? Sí, justo la idea es venderlo. El precio es de 250 el microscopio de 140 por, de 350 el tarjetoscopio o microscopio 350 por. También tenemos el periscopio y esos son los precios. También tenemos un microscopio de 650 de aumento, que es para aceite de inmersión. Es bastante difícil producir ese microscopio, ensamblarlo, y ese tiene un precio de 700 pesos. Ok, ¿y estos microscopios ya los patentaron ustedes?
un proceso artesanal y no se puede patentar. Este es un proceso artesanal y no se puede patentar. ¿Por qué? Digo, si está patentada la canción de La Bamba, ¿por qué no se puede patentar esto? Todo se puede patentar. ¿Cuál es la razón por la cual no? Digo, porque si no al rato te lo van a estar vendiendo los chinos en Temu. Hablo en serio. Una es que otros proceso industrial que se patente. Y la idea es que sea accesible para todos. Nos enseñamos a todos a hacerlo en público. Sí, 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 pero digo, la Coca-Cola es accesible para todos y está patentada. O Sí, sea, los ingredientes están patentados, el proceso está patentado. Aquí la cosa es que nosotros queremos que el secreto sea público. bueno, o sea, es interesante por filosofía. Esperemos que no salga al rato patentado por los chinos. Bien, gracias. Sí, muchísimas gracias, doctor. Coincido con usted. Si me permiten, en lo que surgen nuevamente preguntas o comentarios, es muy interesante la creatividad y cómo es que estos materiales permiten precisamente tener este tipo de imagen. Y algo que también me llamó la atención es cómo se puede aplicar a diversos materiales. Además de esto, ¿ustedes han hecho algún estudio sobre tejidos? Porque ahorita vi algo de microorganismos o parásitos, pero ¿han intentado tomar alguna foto sobre, por ejemplo, un corte histológico? Sí, a lo largo de nuestras aventuras en las universidades, los médicos y biólogos se han emocionado y nos han regalado varios cortes histológicos, por ejemplo, intestino delgado de ratón, testículo de ratón, eh, ovario de codorniz, hígado, placa de codorniz, corte histológico de varios tipos de plantas, inclusive de parásitos. Entonces, en esta parte de la histología, ellos se han mostrado bastante emocionados porque así como sale su muestra, pueden evaluarla y lo que me han comentado es gracias porque ya no tengo que bajarme 2 pisos del hospital y pedir acceso al microscopio para poder evaluarlo. Ahí mejor saco el microscopio, el microscopio, y evalúo enseguida la muestra así como va saliendo sin, sin esos detenimientos. Excelente. Bueno, ojalá que próximamente nos puedan compartir algunas de estas imágenes. Yo creo que son bastante interesantes, ¿verdad? Y destacando, como decía ahorita el doctor, la posibilidad de una patente. Bueno, en su altruismo ustedes están de acuerdo que se pueda compartir. Bueno, también eso hay que agradecer. Dejamos la palabra a la doctora Perla. Si hay algún comentario, pregunta en Facebook, doctora, por favor. Listo. Nada, me gustaría a mí también hacer un comentario. Yo creo que aunado a lo que han dicho los doctores, es muy loable la ideología, es completamente válida y la verdad les aplaudo, pero creo yo que al realizar una patente no va de la mano con vender. El realizar una patente es para que ustedes tengan el derecho de seguir proporcionando su producto, bueno, su descubrimiento a la manera en que ustedes desean. Al momento de no patentarlo, le dan el derecho a otra persona de hacerlo y esa persona sí privarlos a ustedes de seguir compartiendo este conocimiento tan válido y beneficioso que están brindando. Entonces, yo también creo que no tanto desde el lado económico, sino del lado de el beneficio que ustedes le quieren brindar, sería muy padre ver, o sea, que vieran sí una posibilidad de una patente. Entonces, ahora sí, bueno, por el lado de Facebook, Noli Flores les manda saludos desde Puebla. Y Guillermo Vega dice saludos cordiales desde Santiago, Miahuatlán, Puebla. Y muchas felicidades por su ponencia. La verdad es muy interesante lo que ustedes desarrollan. Felicidades. Muchas gracias. Y de hecho, las imágenes de las muestras histológicas están en nuestras redes. Estamos como Ventana al Microcosmos en todas las redes y también ahí hemos subido los videos de cómo fabricar los microscopios. Entonces,
den un chapuzón en nuestras redes, vean los videos, ahí tenemos varios muestreos de nuestros donadores de muestras y también de los cursos que damos en los domingos en el Parque Masayoshi Gira, donde pueden en redes apartar su lugar y con gusto yo me llevo todos los materiales necesarios, sus microscopios, para ir juntos en esa travesía del microcosmos. Y muchas gracias. Perdón, una pregunta. ¿Tienen sus redes aquí para proyectarlas o las pueden poner en el chat para darles una vista? Sí, en redes, todas las redes, TikTok, Facebook, Instagram y YouTube, estamos como Ventana al Microcosmos. Se las adjunto por el chat también, para que también por favor lo puedan poner en los comentarios de Facebook. Claro que sí, con mucho gusto. Muchísimas gracias a todos los ponentes. Y bueno, aquí antes de despedir la transmisión, pues seguirlos invitando a que estemos al pendiente del canal de YouTube. Decíamos al principio de la transmisión que han estado subiéndose no solo estas ponencias próximamente, gracias al arduo trabajo del doctor Augusto, que ha estado siempre actualizando. Entonces, esta ponencia, si alguien se conectó después, quiere volver a verla, está en nuestro canal de YouTube de la Sociedad Mexicana de Histología. Ahí lo pueden consultar y otras en sesiones anteriores. Sin duda ha sido una sesión muy enriquecedora. Creo que hemos visto la importancia de la histopatología, la histología de los vasos, todo lo que son los cambios que ahorita mencionaba la doctora Guille a nivel estructural por la preeclampsia, la importancia de la ingeniería de tejidos y esta búsqueda de nuevas alternativas, materiales o material que a veces se tiraba, como es el cordón umbilical. Sin embargo, ahora vemos, ¿verdad?, esa área interesante también de la histología, que es la ingeniería de tejidos. ¿Y qué decir de esto último, verdad? También la importancia de la microscopía, eh, las tinciones, me llamó mucho la atención cómo, mucho la atención cómo las tinciones, ¿verdad?, que utilizamos se aplican en muchas áreas, no solo a cortes histológicos, sino también en parásitos, en algunos otros microorganismos. Entonces, nos vamos con un gran sabor de boca. Agradecemos nuevamente la Sociedad Mexicana de Histología. Les haremos llegar una constancia, un reconocimiento por este tiempo, estas ponencias tan interesantes, doctora Guille y todo el equipo de Ventana al Microcosmos, que nos han compartido todo este conocimiento tan interesante. Pues agradecemos a todos, que pasen una bonita noche, estamos al pendiente, síganos en las redes, cualquier cosa, estamos para servirle, dejen los comentarios, y ahorita lo comentaba la doctora, para cualquier seguimiento de los videos o contacto con ellos. Y bueno, ya está publicada el link y la palabra clave para que podamos adquirir nuestra constancia de asistencia. Quiero destacar y agradecer que las constancias y todo esto que se publica de los links está a cargo de la doctora Guille. Entonces, además de todo lo que hace, destacar que ella es la que se encarga de todas estas constancias para que nosotros podamos tenerlas lo antes posible. Entonces, honor a quien honor merece. Bonita noche para todos y estamos al pendiente. Un gran saludo. Con gusto. Hasta luego. Buenas noches. Gracias. Bonita noche a todos.